Conocí a Sam Peckinpah en el año 70. Yo presentaba mi película Om en San Sebastián y había tenido realmente una acogida terrorífica, ¿no? De pateos, abucheos. Y vino a verme la secretaria de Sam Peckinpah diciendo que él quería ver mi película. Yo le admiraba ya mucho desde que había visto Duelo en la Alta Sierra. Era una película que gravitaba sobre mí y es de mis preferidas. Y ya entonces también había visto Grupo Salvaje, porque él presentaba en San Sebastián la balada de Cable Howe. Vio la película, me preguntó dónde iba, le dije que Asturias, me preguntó dónde estaba Asturias, se lo expliqué, dijo, pues me voy contigo. Mire, verá, salimos de este punto y tratamos de llegar aquí. Peckinpah era violento personalmente porque era alcohólico. Empezaba con vodka y naranja y luego sucesivamente pues iba bebiendo ininterrumpidamente, porque la secretaria en cuestión siempre llevaba un cesto con botellas y eso sí, también se cuidaba pues tomando con inyecciones de vitamina y etcétera. Su hijo, que en aquel entonces era un niño, me decía de vez en cuando, Gonzalo, vámonos, cuando veía que que podía venir una tormenta. Se ocultaba bajo gafas oscuras y cuando descubría su mirada era una mirada inocente, muy lúcida. Era un hombre que, aun siendo alcohólico y estando, por tanto, permanentemente bebido, no perdía nunca la lucidez. Añoraba siempre escaparse a México. ¿No has pensado que te estás pudriendo aquí, Billy? Quizás 1 año o 2 allá en México te sentaría bien. Concretamente en Los Ángeles vivía en un despacho de la Metro-Goldwyn-Mayer. Había tenido 3 mujeres, se había casado, con la última se había casado 2 veces. Os declaro marido y mujer. Y había actores que no querían trabajar con Peckinpah, ¿no? Había algunos que tampoco Peckinpah quería trabajar con ellos, concretamente Paul Newman, al que consideraba un actor del sistema. Jim Hartman dijo que la vida era muy corta para pasar 2 meses con Sam Peckinpah. En cambio, Brando, con el cual también se había pegado a puñetazos, estaba dispuesto a trabajar con Peckinpah, pero no a adelgazar ni un solo kilo y pesaba como 130 kilos en ese momento. Siempre mantuvimos una relación de intercambiar guiones y también dio ideas, por ejemplo, en Morbo. Howard Hawks vio Morbo y inicialmente pues le había gustado, le gustó mucho, me llamó para comentarme cosas muy detalladamente. Cuando se enteró de la influencia de Peckinpah en una secuencia determinada donde mataban a tiros a Víctor Manuel y Ana Belén, mataban a tiros a una ciega paralítica, me llamó y dijo que esa secuencia había que cortarla. Yo no estoy de acuerdo que Peckinpah sea un exponente de la violencia que ha predominado como etiqueta sobre su obra. No hay más que ver Duelo en la Alta Sierra, que es una película casi, con lo que tienes una sensación de ternura hacia los personajes y de comprensión. Hay siempre una especie de fuerza nostálgica y lírica. Emocionalmente es algo más inherente al montaje, es más próximo a una sensación que es específicamente cinematográfica, en la que la cámara no solo retrata una cosa que tú has reconstruido y has puesto delante, sino le confiere una emoción muy intensa. Y en ese aspecto es donde yo creo que el cine de Peckinpah está cerca de lo que a mí de mayor me gustaría llegar a hacer. Cuando llegué a Los Ángeles para empezar con el guión de Doble 2, él estaba trabajando en un guión para hacer la película King Kong. Me propuso
que antes de hacer mi película, para la cual ya estábamos contratados, tanto él como yo, ¿por qué no hacía con ellos, convencía a los productores de que le dejaran hacer Gorila King Kong? Pero duraron poco porque Peckinpah se enfadó con Ray Bradbury y al final, antes de hacer la película, y una vez más, este conflicto le ha perseguido siempre, prescindieron de él, la película la hizo Guillermin. Luego quería que hiciéramos una película europea muy curiosa y que era bastante significativa, ¿no?, con respecto a Sam. Era la historia de un hombre que se quedaba encerrado en unos grandes almacenes y de repente tenía la sensación de que había un salvaje desnudo que le atacaba con el propósito de matarle, de acabar con él. Hasta que él acababa matando a ese hombre y cuando lo mataba veía que era él mismo. Revelaba mucho lo que era Peckinpah, su carácter autodestructivo. Cuando uno se mezcla en un lío de estos es hasta el final. Si no quieres seguir, eres peor que un animal. Y estás acabado. ¡Estamos acabados! ¡Todos! Uno de los días en que vino a verme aquí, con motivo de hacer esta película, se enteró de que había muerto William Holden. Y estábamos en un restaurante y cogió el cuchillo de la carne y lo lanzó sobre la cabeza de unos comensales para clavarlo en la pared. Claro, los comensales se quedaron lívidos, y yo también, y la escena, claro, tenía su lado divertido, y es que el maître, tratando de convencerles de que era un director famoso americano, y que, no sé, entonces podía lanzar cuchillos sobre la cabeza de los comensales. Anda, enfunda el cuchillo, te vas a cortar. Puedes cortarte. ¿Es una sonrisa eso que aparece en tu cara? Vamos, cálmate, Henry. Vivía en hoteles, además no tenía casa. Pues a veces pienso que no ha muerto, que simplemente en el hotel de turno se ha cambiado de habitación.